Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Muchas gracias a la gente de Coupon Star por la invitación. Muy feliz Día de la Madre con un delay, pero bueno. De paso les cuento, muchos se preguntarán por qué es el Día de la Madre. Es una vieja tradición, que aquí en definitiva se corre según algunas conveniencias comerciales, pero que tiene su origen nada más y nada menos que la antigua Grecia, que celebraba más o menos a mediados de octubre a Rea, la esposa de Cronos y madre de Zeus, madre de dioses, cosa que también hacían los romanos con Cibeles, y esta tradición también se trasladó a la Iglesia Católica con la maternidad de María, que también se celebraba en torno al 15 de octubre aproximadamente, ¿no? Siempre en torno a los segundos o terceros domingos de octubre. Por eso celebramos el Día de la Madre. Muchas felicidades a todas las madres. Y bueno, vamos a recorrer un poco la historia de las mujeres en Argentina, en Latinoamérica también, un poco cómo empieza esta historia de las mujeres en la búsqueda de sus derechos, de su dignidad. Y vamos a tener al final unos 15 minutos para que ustedes puedan hacer preguntas y que si las quieren ir anotando, las vamos a ir respondiendo con mucho gusto. Preguntas de lo que vayamos hablando, dudas que les queden en lo que vayamos contando, comentando. La historia podría comenzar con Lilith, ¿no? Lilith es la primera mujer de Adán, una mujer poco conocida, ciertamente. Es la primera mujer que tuvo Adán, una mujer que, según los textos bíblicos, nace con Adán al mismo tiempo, hombre y mujer, los creó y del polvo los creó, y que rápidamente Lilith comienza a tener una actitud de plantearle a Adán cuestiones de igualdad, ¿no? En todos los sentidos, incluso en cómo hacer el amor, en las posiciones del amor, también Lilith le plantea estas cuestiones. Al punto tal que Adán se enoja y Lilith se va al Mar Rojo y estando solo, Adán solicita entonces a Dios que le envíe otra compañera y ahí es donde viene Eva, que surge en este caso de una costilla, que es posterior a Adán, y que tiene una actitud aparentemente más sumisa, aunque también aquí aparece una lectura muy machista de la historia, tanto en los textos bíblicos como en los textos griegos, donde la mujer viene como una especie de atraer el conflicto, ¿no? Y el conflicto sabemos que en la historia no es una mala palabra, el conflicto genera situaciones de cambio, pero así está planteado, ¿no? Eva será la que lo va a llevar, entre comillas, a Adán por el mal camino, por la curiosidad, ¿no? Por saber y querer probar la manzana de la discordia, que es el pecado original, el pecado de la soberbia, así dicho, que en realidad uno podría leer como una cuestión de curiosidad, como le pasó a Pandora, la primera mujer entre los griegos, a la cual se le había planteado que no había que abrir un ánfora, y ella la abre, y de ahí salen entonces todos los males y la muerte, pero queda en el fondo la esperanza, ¿no? Un detalle interesante de estas primeras mujeres, según el relato, por supuesto, muy masculino, ¿no? Del origen de la mujer. Hay en el medio pasan muchas cosas, ¿no? Muchas mujeres empoderadas, reinas en Egipto, mujeres poderosas en otras partes, no así en Grecia, lo cual es curioso, teniendo en cuenta que la mujer ocupa un lugar tan importante en la mitología, en la literatura griega, pero no tiene participación política, ¿no? Es una mujer que está empoderada, podemos decir en términos modernos. De hecho, la mujer no votaba, no participaba de la asamblea, lo cual contrasta muy fuertemente con esa presencia de mujeres tan potentes como Lisístrata, bueno, como Antígona, ¿no? Que están ahí llevando adelante acciones muy fuertes en aquel momento. Así que hay una contradicción en el mundo griego entre el protagonismo literario de las griegas, inclusive en la religión griega, y lo que tiene que ver con su participación en el mundo político, la famosa democracia ateniense que excluía por un lado a las mujeres y por otro lado a los esclavos, ¿no? Esta era un poco la historia. Y hay una cuestión muy interesante con Jesús, ¿no? Con Cristo, que sí le da un lugar muy importante a la mujer dentro de su movimiento, este movimiento ecuménico que plantea Jesús,
ahí no hay discriminaciones de género, digamos, dentro del cristianismo, que sí las habrá después con los llamados padres de la iglesia, donde va a haber una mirada sobre la mujer muy particular que se va a ir acentuando en la Edad Media como la responsable de lo carnal, ¿no? Del deseo. El deseo aparece depositado en la mujer como responsable de esta situación. Un hecho, por supuesto, hoy afortunadamente muy discutible, pero que planteó una mirada determinada medieval sobre la mujer que irá cambiando un poco en el Renacimiento, ¿no? Con esta verdadera revolución cultural que plantea el Renacimiento, donde la mujer adquiere otro nivel de protagonismo, por supuesto todavía sin poder, pero una presencia en la pintura, en los retratos, en la literatura, realmente muy importante, ¿no? Esto se da en una parte de Europa que no alcanza a todo el continente europeo. Por ejemplo, esas novedades de la literatura van a llegar más tarde a España, ¿no? En el siglo de oro, probablemente el siglo XVII. Esto se da más tempranamente en las ciudades italianas como Florencia, por ejemplo, donde hay algunas mujeres muy importantes, incluso dentro de esas familias poderosas como los Borgia, los Medici, de la Florencia del 480, ¿no? de fines del siglo XV, principios del siglo XVI. Por lo tanto, España queda un poco rezagada en esta mirada y tiene una mirada un poco más conservadora sobre la mujer que la va a trasladar a América, y esta va a ser un poco la mirada que va a tener con nuestras indígenas, con las originarias, con la que se va a cruzar Colón, por ejemplo, que va a llevar a un acoso de estas mujeres y a una mirada muy sospechosa sobre estas mujeres, ¿no? Las mujeres que tenían una vida particularmente en la zona de contacto, lo que hoy conocemos como las Bahamas, la zona de Guanajarí, la zona de Santo Domingo, después Cuba, donde había unas culturas como la cultura taína que tenían costumbres para la mirada europea muy liberales, sexualmente hablando, pero bueno, que para ellos era su forma de vida, ¿no es cierto? Y esa mirada europea, marcada muy fuertemente, por ejemplo, por la Inquisición, ponía el acento en el salvajismo, en la liberalidad sexual, cosas que por supuesto es imposible, ¿no? Adaptar de una cultura a la otra, y eso provocó la persecución de muchas de estas mujeres que terminaron rebelándose. Fíjense qué interesante, que la primera rebelde, el primer ser humano rebelde de América es una mujer, es Anacaona, una cacica taína que se rebela contra Colón junto con su compañero Caunabó, y llevan adelante la primera rebelión americana allá por 1493, ¿no? A pocos meses de la llegada de Colón a América ya tenemos a mujeres rebeldes enfrentando la conquista, cosa que va a pasar en muchos lugares de América, ¿no? También ocurrirá en Colombia con la gaitana, que dará lugar a una leyenda muy interesante, ¿no? La gaitana es una mujer que está en la selva colombiana, a la que le matan a su hijo y invaden su aldea, y decide resistir, conformando un ejército exclusivamente de mujeres, que se da en las nacientes del río, de un río muy caudaloso, y los españoles llaman a estas mujeres las Amazonas, ¿no? Esto también le va a dar nombre a este río, el segundo río más largo y caudaloso del mundo, ¿no? El río Amazonas. Porque los españoles dicen que estas mujeres de alguna manera son la reencarnación de las amazonas griegas, estas amazonas famosas, entre las cuales estaba California, por ejemplo, una famosa amazona griega que le va a dar nombre a ese lugar tan importante de lo que hoy es Estados Unidos y que en su momento fue parte del Imperio Español, ¿no? Bueno, esta idea de las amazonas tiene que ver con este ejército de la gaitana que mantiene a raya durante mucho tiempo a los españoles, más de 20 años en esa zona del Cauca, ¿no? Acercándonos al territorio actual de la Argentina, también se produjeron las rebeliones andinas de Tupac Amaru y Tupac Katari. En el caso de Tupac Amaru, ahí tenemos a Micaela Bastida, ¿no? la compañera de Tupac Amaru, que participa muy activamente en la rebelión y que desmiente esta frase tan odiosa de detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Bueno, ella estaba a la misma altura en la conducción de aquel movimiento que pone en jaque al Imperio Español, con un ejército de 100.000 indígenas que van de
Ecuador a la provincia nuestra de Mendoza, por ejemplo, ¿no? Y que termina siendo derrotado por la traición y termina siendo muerta en el suplicio también Micaela junto con Tupac, ¿no? Después pasará lo mismo con Tupac Katari, que tendrá a su mujer Bertolina Sisa. Es muy curioso cómo los españoles llaman a estas mujeres, ¿no? Con el nombre de virreinas subversivas, así les decían. Y bueno, ella va a morir junto a Tupac Katari después de sublevar y mantener durante meses bloqueada la ciudad de La Paz a mano de los españoles. Y ahí Tupac Katari va a lanzar una frase que va a dar la vuelta al mundo, que es volveré y seré millones. Esta frase, que se le atribuye a Evita, aunque Evita nunca la dijo, la pone Howard Fast, el famoso novelista en Espartaco, en boca de Espartaco, como las últimas palabras de Espartaco, pero en realidad fueron dichas por Tupac Katari, allá por 1781, 82, en el actual territorio de Bolivia. Recordemos que muchos de los jóvenes argentinos estudiaron en Chuquisaca, ¿no? La universidad del actual territorio boliviano, una universidad muy prestigiosa, la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, y ahí tomaron contacto con este mundo indígena que también impregnó de alguna manera la sociedad colonial porteña. Y ahí que muchas mujeres porteñas empezaran a prestar atención y pusieran un poco en crisis ese modelo tan conservador del mundo colonial, ¿no? Entre estas mujeres había una que nosotros conocemos en estos recortes, que hace un poco a veces la historia oficial, por haber cantado el himno simplemente, ¿no? Parece ser que Mariquita Sánchez nació, cantó el himno y murió. Esa parece ser toda su vida, pero en realidad hay un episodio muy anterior a cuando cantó el himno en el año 13, que se produce en 1804, durante el gobierno del virrey Sobremonte, cuando Mariquita Sánchez se enamora de su primo, que es Jacobo Thompson, y bueno, esto provoca un gran escándalo familiar, porque la familia le tenía asignado un marido por conveniencia, que era Diego de Arcos, que era un comerciante mucho mayor que ella, y que, bueno, por supuesto, Mariquita no estaba para nada enamorada de este hombre, y entonces litiga en los tribunales coloniales, y curiosamente, frente a todos los pronósticos, se le dan la razón a Mariquita, y Mariquita puede cumplir su sueño de casarse con quien quería, que era Diego Thompson. Por eso será Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no? Ahí tenemos una mujer muy interesante, muy empoderada, una mujer que va a dar testimonio de distintos momentos de la historia argentina, una gran cronista que vivió muchos años, se conoció a San Martín, a Belgrano, a los grandes protagonistas, incluso después a Alberdi, a Sarmiento, una gran mujer, Mariquita Sánchez, que no se limitó solamente a cantar el himno, sino a hacer cosas tan importantes como asentar jurisprudencia, porque fíjense ustedes que este casamiento sienta jurisprudencia sobre la voluntad de las mujeres de poder elegir con quién casarse, ¿no? Estamos hablando de 1804, ¿no? En el año 6, como ustedes saben, se producen las invasiones inglesas, y aquí tenemos un episodio muy importante, que a veces nosotros no dimensionamos como argentinos la importancia que tuvieron las invasiones y particularmente la defensa que lleva adelante el pueblo de Buenos Aires, tanto en el 6 como en el 7, ¿no? En la primera y en la segunda invasión inglesa, que son de las primeras y casi únicas derrotas del ejército imperial británico en el siglo XIX, ¿no? Tuve la suerte de estar en el Museo del Ejército, el Museo de la Armada y del Ejército en Londres, y ellos hablan y tienen una sala especial de lo que llaman la campaña del sur, por supuesto no le iban a decir invasiones inglesas, la campaña del Atlántico Sur, donde hablan de esta derrota muy significativa del ejército británico, de los Highlanders, en 1806 y 1807. Aquí tuvieron un papel protagónico las mujeres, fueron fundamentales. Incluso Gillespie, que es un soldado inglés que deja unas muy exquisitas crónicas de lo que fue la invasión a Buenos Aires, dice que el primer acto de rebeldía que ellos recibieron fue por parte de una mujer, de una joven, que se negó a atenderlos en una de las pocas fondas que tenía Buenos Aires, la fonda de los Tres Reyes, y que les dijo que si fuera varón ya estaría tomando las armas, ¿no? Y esto fue algo que dice Gillespie de esta primera rebelde en las invasiones inglesas. Los episodios se multiplican,
Para mencionar algunos nomás, tenemos el famoso episodio de Martina Céspedes, una mujer que tenía un despacho de bebidas en el pleno centro, en la calle Defensa, a que concurren varios oficiales ingleses a pedir bebida, y Martina, muy astuta, les dice que sí, cómo no, pero que vayan pasando de a uno. En la medida que van pasando, los va golpeando, maniatando y mandando al sótano, y así produce la mayor captura de oficiales ingleses de todas las invasiones inglesas, 12 oficiales. ¿Qué ocurrió con esto? Bueno, cuando terminan las invasiones se produce la rendición de Hereford. Martina va a devolver 11 oficiales ingleses porque había habido un episodio de síndrome de Estocolmo y una de sus hijas termina casándose con uno de los capturados de estos oficiales. Martina recibe, es una de las primeras mujeres de recibir un grado militar en el ejército colonial en aquel momento, el grado de alférez, una pensión vitalicia, y es entonces la persona, de todo género, la persona que más oficiales ingleses capturó durante la resistencia, la famosa Reconquista, ¿no?, de 1806. También vamos a tener el episodio de Manuela Pedraza, ¿no?, una joven que acompañaba a su marido, Manuela la Tucumana, como inmortalizó Félix Luna y Ariel Ramírez en esa hermosa canción que cantaba Mercedes Sosa. Y esto tenía que ver con que las mujeres y los niños acompañaban a los fusileros, que tenían fusiles de un solo disparo, en la recarga de esos fusiles, ¿no? Iban con dos, iban cargando uno, el otro disparaba y así. En esa situación, el marido de Manuela es muerto y Manuela toma su fusil y sigue peleando, matando a varios ingleses, y también es reconocida, condecorada como una de las heroínas de las invasiones inglesas. En cuanto a la Revolución de Mayo, ustedes saben que hay una lectura muy equivocada que dice que las mujeres no fueron protagónicas, como si esto dependiera de la voluntad de las mujeres, ¿no?, como si las mujeres no hubiesen querido serlo. En realidad no se les permitía participar del cabildo, firmar artículos en la prensa y nada de esto. Así que su protagonismo fue más lateral, pero muy importante, por ejemplo, en colectas, en la confección de uniformes y también en algunos casos, como en el caso del ejército de Belgrano, participando activamente como oficiales en esa lucha tan importante que se dio contra los españoles, ¿no? Ahí tenemos a dos mujeres muy, muy importantes en la lucha por la independencia, que son, por un lado, María Remedios del Valle, una afrodescendiente que participó en el ejército de Belgrano y termina siendo nombrada capitana por la cantidad de actos de arrojo, donde fue enfermera, oficial de inteligencia, una extraordinaria mujer, y que termina siendo nombrada Madre de la Patria, ¿no? La única mujer en la historia argentina que fue designada Madre de la Patria fue, hablando del Día de la Madre, fue María Remedios del Valle, esta afrodescendiente extraordinaria, condecorada por Belgrano como capitana, a quien Belgrano le dona uno de sus sables. La otra va a ser, por supuesto, alguien que ustedes conocen seguramente, que es Juana Zurduy, esta gran capitana también, esta mujer extraordinaria que va a colaborar con Güemes, con Belgrano, y que va a mantener la integridad de la frontera norte, una mujer que pierde en combate a su marido, a 4 de sus 5 hijos, una mujer de muy buena posición económica y que queda completamente en la ruina por esta lucha, y que va a ser reconocida por Belgrano, por Güemes, por Bolívar, una de las grandes mujeres de la historia sudamericana. En el caso de San Martín, las mujeres van a ocupar un rol fundamental en el cruce de los Andes, en una tarea clave que podemos denominar, como decía el gran jefe San Martín, la guerra de Zapa, es decir, la guerra psicológica, la guerra de inteligencia, que tenía dos elementos, ¿no? Por un lado, la obtención de información del enemigo, por lo cual estas mujeres se infiltraban en las filas enemigas para obtener información, y a la vez transmitir información falsa, ¿no? Esto era un contingente impresionante, unas 200, 300 espías, algunas célebres, algunas que murieron en esta tarea, en la tortura, capturadas por Marcó del Pom, el gobernador español de Chile. Una red de espionaje extraordinaria con una eficiencia tal, fíjense ustedes, cómo era esta acción de inteligencia y contrainteligencia, que de los 10 pasos posibles,
por el cual se podía cruzar la cordillera. Recordemos que San Martín cruza con 6 contingentes, con 6 columnas. Justamente los 6 pasos que no fueron controlados por los españoles fueron por donde pasó el ejército libertador, gracias a las informaciones falsas que transmitieron estas heroicas mujeres, ¿no? Una tarea de una eficiencia que podríamos marcar en un 100%, ¿no? Realmente extraordinario, ¿no? En la etapa que conocemos como los años 30, la etapa de las guerras civiles, donde hay una curiosidad muy interesante en ese punto, ¿no? Las mujeres que se quedan, quedamos por hecho, ¿no? Que en esta mirada tan machista de que la mujer se tiene que quedar con los hijos, se tiene que hacer cargo. Lo que no se plantea, que yo lo remarco en mis libros, es cómo sobrevivían estas mujeres. Se iban los maridos, no cobraban un centavo, tenían que hacer frente a situaciones de crisis tremenda, bancar a sus hijos. Ahí había un acto heroico no reconocido en estas mujeres que sostuvieron sus familias. Los maridos se iban a veces por 10 años, por 7 años, a veces volvían, a veces no volvían, ¿no? Esto es un detalle muy importante de esta resistencia que algunos llaman pasiva. Para mí no es nada pasiva, es tremendamente activa. Estas mujeres que con un coraje extraordinario hicieron lo que pudieron para sostener a su familia, para que sus maridos pudieran encabezar la lucha por la independencia, ¿no? Y ahí tenemos las que se quedaron, tanto la viuda de Lavalle como la viuda de Dorrego, ¿no? Mujeres que van a tener a sus maridos enfrentados en la guerra civil. El caso de Rosas es muy interesante, una persona que evidentemente la tenemos como el macho argentino, ¿no? Sin duda en la imagen que se ha transmitido de los rosistas y de los antirrosistas también. Pero fíjense qué curioso que las personas más importantes en la vida política, no en la vida familiar, sino, no solo quiero decir, sino en la vida política de Rosas, son mujeres. Está nada más y nada menos que Manuelita, su hija secretaria, agente diplomática, una mujer fundamental en la administración durante la época de Rosas. Encarnación, su enorme operadora política, ¿no? Encarnación Ezcurra, su mujer, que tenía vínculos con la mazorca, y María Josefa Ezcurra, un personaje que nos interesa por muchos motivos, una mujer muy rosista y muy importante en el esquema de poder del restaurador, que había sido nada más y nada menos que la novia de Belgrano, ¿no? Belgrano tenía este amor con María Josefa muy tempranamente, allá por 1802, un amor clandestino, porque ella no estaba para nada enamorada de su marido, y tenía este amor clandestino con Belgrano que se hace público cuando su marido la abandona en 1810, entonces pueden vivir este amor, pero no se pueden casar porque no había forma de disolver el vínculo. María Josefa era una mujer tremendamente valiente, siendo una chica de la altísima sociedad, de los Ezcurra, abandona todo y lo va a buscar a Belgrano, al éxodo jujeño, ¿no? a Jujuy, lo acompaña en el éxodo, en sus batallas, queda embarazada y decide tener ese hijo y darlo en adopción al reciente matrimonio formado por Encarnación y Juan Manuel. De manera que el hijo de Belgrano y María Josefa va a ser criado por Rosas y su mujer bajo el nombre de Pedro Rosas y Belgrano. Una historia de las tantas increíbles, ¿no? de la historia argentina. Vendrá después una etapa muy interesante, después de estas guerras civiles que van a seguir. Ustedes saben que es increíble cuando uno dice, la gente no lo puede creer, ¿no? Que la Argentina estuvo 65 años en guerra civil, de 1815, quizá un poquito antes, hasta 1880, ¿no? ¿Cómo construir un país con esa guerra entre hermanos que son las guerras más crueles generalmente, ¿no? En medio de ese contexto se va a producir la llegada a nuestro país después de la caída de Rosas. Ella se había ido escapando un poco a la dictadura de Rosas, Juana Manso, una mujer extraordinaria que estuvo en Brasil y que era una gran pedagoga y una gran protofeminista que va a llegar al país y va a ser una colaboradora de Sarmiento en la difusión de la educación pública, ¿no? Ella va a plantear la necesidad de la educación mixta, la escuela pública, la creación de textos escolares acorde
con la mirada femenina. Va a ser la primera periodista femenina de nuestro país, ¿no? Las primeras revistas femeninas tienen a Juana Manso como la gran promotora, revistas altamente interesantes que hablan del cuerpo de la mujer, del divorcio, que estaba tan lejos, ¿no? Imagínense que recién lo tuvimos en 1987, ni siquiera teníamos todavía el matrimonio civil. Así que Juana era una adelantada absoluta y bien merecida tiene esta calle tan importante, esta avenida en Puerto Madero, ¿no? La avenida Juana Manso. Juana fue una mujer muy perseguida por los poderes de su tiempo, que le interrumpían sus conferencias, no la dejaban hablar, y no la dejaron enterrar ni en la Chacarita ni en la Recoleta por decir que era un hereje, y tuvo que ser enterrada en el sector de disidentes, como se decía en el cementerio inglés. Una mujer muy valiente, otra extraordinaria mujer de las que vamos a empezar a hablar, que son las escritoras. Juana Manuela Gorriti va a hablar muy valientemente en su sepelio, ¿no? Hablando de la injusticia de que una mujer que hizo tanto por la educación, por la niñez, como Juana no tenga ese derecho, ¿no? Hablamos de las escritoras y este es un detalle que quizá naturalizamos. Hoy decimos escritoras, bueno, sí, por supuesto, hay miles de escritoras en el mundo, pero en la época que estamos hablando, primeras décadas del siglo XIX, ser escritor era muy difícil, no solo en la Argentina. Piensen ustedes en un caso emblemático como Mary Shelley, la autora de Frankenstein, ¿no? Que publica en 1819 esta historia que sigue siendo un long seller, ¿no? Se han hecho decenas de películas, se sigue editando el libro, una novela extraordinaria, Frankenstein. Bueno, Mary no puede firmar este libro y lo firma su marido cobrando él los derechos de autor. Y luego de muchos litigios, bastante tiempo después va a poder empezar a cobrar. Lo mismo pasaba acá, las mujeres firman con seudónimo y una de las primeras mujeres que se anima a firmar es Juana Manuela Gorriti, justamente, ¿no? Esta mujer que nos cuenta historias de Güemes, que nos cuenta historias del norte y que tiene un libro de cocina, el primer libro de cocina probablemente de la historia argentina, Cocina Ecléctica, que es maravilloso porque no solamente habla de la cocina, sino de todo el contexto sociocultural, de por qué se cocina tal o cual cosa, ¿no? Algo muy interesante. Estas escritoras son muy valientes, son mujeres que van dejando testimonio de su época, ¿no? Y vale la pena ver lo que significaba para una mujer entonces escribir, ¿no? Desde tiempos inmemoriales las mujeres venían luchando por el derecho a escribir, a publicar sus textos, cosas que no les era permitido. No le fue siquiera en la Revolución Francesa, ¿no? Recordemos una revolución que tenía sus íconos fundamentales mujeres, la República, la justicia, la libertad, eran todas mujeres, pero en términos prácticos la mujer no cambió su condición con la revolución. Como bien lo entendió Olimpia de Gouges, esta mujer a la que se le dedica ese hermoso teatro de París, el Olimpia, que planteó que los derechos del hombre, declarados en 1789, eran para los varones, no para todas las mujeres. Y por lo tanto planteó los derechos de la mujer y la ciudadana. Bueno, ¿cómo le fue a Olimpia? Fue mandada a la guillotina allá por 1794, ¿no? Y quiero ir un poquito para atrás para avanzar, pero no me quiero olvidar de que en el año 1794 llegaba al país, luego de recibirse de economista y abogado, Manuel Belgrano, que va a ser la primera persona en la historia argentina, allá por 1795, que escriba sobre igualdad de género. Manuel Belgrano escribe un texto extraordinario sobre la igualdad del hombre y la mujer, en épocas que nadie hablaba de esto, y fíjense el contexto mundial. Acababan de guillotinar a Olimpia por plantear esto de la igualdad de género, ¿no? Belgrano será un hombre extraordinario, un gran promotor de la cultura, un luchador por la igualdad de género durante toda su vida. Volviendo al momento que estamos, que son las décadas ya del 60, 70, aparecen también las primeras universitarias en un contexto de lucha con un elemento que es central, que es la redacción del Código Civil allá por 1869, de la mano de Vélez Sarsfield, que es un código muy, muy arcaico, donde la mujer prácticamente no tiene derechos y es declarada incapaz jurídicamente. O sea, para cualquier acción debe recurrir al padre o al marido, ¿no? Entre otras cosas tremendas, como por ejemplo
anecdóticamente podríamos hablar de la infidelidad, ¿no? La infidelidad femenina se demostraba a simple denuncia del marido, que inclusive incluía el hecho de sangre, que quería decir que si el marido sorprendía infragante a su mujer, hasta la podía matar. Así de cruel era la cuestión. ¿Qué pasaba con la infidelidad masculina, según el Código Civil? Bueno, debía ser comprobada de la siguiente manera, con que la amante viviera en la casa marital, cosa bastante poco frecuente. Esa es la forma de demostrar la infidelidad masculina y ahí vemos los desniveles. Esto va a provocar un gran descontento entre muchas mujeres que van a empezar a organizarse en lo que ya tenía forma como el movimiento feminista en Europa y que va a tener entre nosotros a cultoras realmente muy importantes, sobre todo a partir de la década del 80. Una que es extraordinaria y que es la primera médica de la Argentina y una de las primeras médicas de América Latina es Cecilia Grierson, ¿no? Cecilia Grierson es una chica que era maestra rural y que se duele mucho con la muerte de una compañera que no puede ser asistida y decide estudiar medicina en un contexto de absoluto machismo. Cuando ella ingresa a la facultad no había mujeres y por lo tanto recibe el bullying de sus compañeros, de los profesores, ella cuenta en sus memorias que su primer examen, el profesor médico que le toma examen pone, dejo constancia de que le estoy tomando examen a un ser inferior, ¿no? En este contexto se daban los exámenes por parte de Cecilia, que fue una gran luchadora que se recibe con medalla de oro, a pesar de lo cual no la dejan ejercer prácticamente la medicina. Le prohíben ejercer la cirugía y con mucho trabajo podrán tener alguna jefatura de sala con mucho esfuerzo, ¿no? Cecilia será además fundadora del movimiento feminista en Argentina, la convocadora, una de las que convoca el Congreso Femenino Mundial, el primer congreso reunido en Buenos Aires en 1910, con otras luchadoras muy interesantes, como por ejemplo Virginia Volten, que crea La Voz de la Mujer, una dirigente anarquista que en 1897 crea el periódico La Voz de la Mujer. Alicia Moró, que todavía no era de Justo, Alicia Moró era una de las fundadoras del Partido Socialista y que propone la igualdad jurídica, es decir, solucionar esta desigualdad que planteaba el Código Civil y avanzar hacia la ley electoral, ¿no? Esto es algo muy importante que plantean también Carolina Musilli, que fue una gran luchadora del Partido Socialista, que planteaba la defensa de las niñas trabajadoras, ¿no? La prohibición del trabajo de menores, es decir, ahí comienza una lucha muy importante por los derechos de la mujer. Gabriela Coni es otra importante militante socialista, feminista, que tienen a partir de 1904 a un diputado, que es el diputado Palacios, el primer diputado socialista de América, y una bancada que se va conformando y que ya se puede empezar a plantear el proyecto de una ley electoral para las mujeres, ¿no? Pionera en esto también es una mujer muy interesante, una italiana nacionalizada argentina, Julieta Lanteri, que cuando se nacionaliza y ve los papeles que le dan, da cuenta de que el machismo era tan fuerte que no había nada específicamente que le prohibiera a la mujer votar. Por lo tanto, recurre a un juez y le permiten votar, y Julieta será la primera mujer en América en emitir su voto, ¿no? Esto ocurre en 1911, pero en 1912, como todos sabemos, se sanciona la ley Sáenz Peña, que tiene el cuidado de establecer el voto secreto universal masculino. Ustedes pensarán, como yo, que hay un oxímoron entre universal y masculino, ¿no? Pero bueno, Julieta no se da por vencida, como la condición para votar era la inclusión en el padrón militar, pide ante un juez hacer el servicio militar para poder estar incluida en el padrón y votar, cosa que le es denegada, y comenzará entonces la lucha de la bancada socialista por el derecho al voto, ¿no? Año a año, diputados como Alfredo Palacios, Mario Bravo, senadores como Juan B. Justo, presentan proyectos de ley, por un lado, de igualación de derechos, cosa que se consigue en 1926 durante la presidencia del radical Marcelo de Alvear,
por este proyecto de los diputados socialistas Mario Bravo y Juan B. Justo, se logra la igualdad jurídica de la mujer, un paso previo fundamental para conseguir los derechos, ¿no? Esto se enmarcaba en un contexto mundial muy interesante, ¿no? La posguerra, esa guerra tremenda que fue la Primera Guerra Mundial, terminada en 1918, había demostrado esa guerra en esos 4 años, del 14 al 18, que la mujer podía asumir todos los roles, ¿no? Podía ser enfermera, podía ser médico, podía ser chofer, camionera, trabajadora, con lo cual resultaba más difícil negarle el derecho al voto. De hecho, en Gran Bretaña se lo otorgan en 1917. La mujer tiene ya para la década del 20 un rol activo. La mujer trabaja porque quiere, no solamente porque tiene que sostener a su familia. La mujer gana independencia, como bien lo señala una extraordinaria feminista, como fue Alfonsina Storni, que habla de la mujer en el tranvía, la mujer joven que se viste, sale al mundo, lee sus revistas, lee sus libros, ¿no? Este fenómeno de la mujer en los 20, el cambio de look, la pollera más corta, el pelo más corto, bueno, una cantidad de elementos de la indumentaria también que hablan de la independencia de la mujer y que se ve reflejada entonces legalmente en 1926 con la ley que iguala jurídicamente a mujeres y hombres, ¿no? En 1932, curiosamente, se logra aprobar la ley de voto femenino en la Cámara de Diputados, ¿no? Cuando pasa a senadores, hay un debate insólito realmente, donde un diputado conservador llamado Francisco Uriburu, que era el tío del dictador Uriburu, plantea que Dios no quiere que la mujer vote, así como lo escuchan. Por supuesto, los senadores le dicen que cómo sabe él que Dios no quiere, que cómo se comunica con Dios, cómo es esto. Y este hombre plantea una teoría muy, muy curiosa, según la cual Dios castigó a Eva a pagar con sangre el pecado original y cada mes la mujer menstrua y con eso su vida se complica y quizá no pudiera cumplir con la obligatoriedad del voto, con lo cual concluía este hombre que Dios no quería que la mujer votara. Este argumento absurdo, junto con otros, alguno que hablaba del peso del cerebro femenino y demás, lamentablemente logran su objetivo y la ley no pasa la Cámara de Senadores, ¿no? En el medio estamos hablando de los 30 y hay que hablar de una mujer extraordinaria como Victoria Ocampo, que crea la Unión de Mujeres Argentinas. Bueno, Victoria Ocampo, una gran promotora cultural, una mujer que funda la revista Sur, una revista de las más importantes culturales de habla hispana, no solamente de América Latina, y promueve entonces el derecho al voto femenino también. Victoria Ocampo, un personaje muy importante, la tenemos a Victoria, la tenemos a Alfonsina Storni, ¿no? Grandes luchadoras, además de una extraordinaria poeta, Alfonsina, una gran luchadora por los derechos cívicos de la mujer. En un contexto, como digo, de gran presencia pública de la mujer. Ya tenemos mujeres escritoras, ya tenemos mujeres periodistas, hay revistas femeninas, hay una circulación del cine que incluye a la mujer como protagonista. Algo muy curioso con el tango, ¿no? El tango que tiene, por supuesto, algunas letras muy machistas, pero que tiene cancionistas mujeres y hay tango, hay tangos feministas, tangos que hablan de los derechos de la mujer. También es interesante pensar el rol que le asigna el tango a la mujer, ¿no? Ese rol protagónico, ese hombre abandonado por la mujer, es todo eso que se ve a partir de Mi Noche Triste, 1917, y que va increyendo. Es decir, estamos para los 30 con una mujer plena, con una mujer activa, a la que le falta, por supuesto, nada más y nada menos que el derecho al voto, pero que está fuertemente presente y que los partidos tienen que empezar a tomar nota de esta presencia femenina indudable, ¿no? Lo hará el radicalismo con una sección femenina, lo hará el socialismo que lo hizo siempre, ¿no? Incluso algunos partidos conservadores empiezan a darle cierta importancia también a esta presencia femenina. Y el peronismo lo planteará incluso en su plataforma electoral y será en 1947, de la mano de Eva Perón, que se logre la sanción
del voto femenino, ¿no? Que siempre me gusta decir que es tan injusto olvidar lo previo a Evita, ¿no? Que fue muchísimo todo lo que se hizo antes, las feministas, las socialistas que abrieron el camino, como negar la importancia que tuvo Evita para concretar este, este, este voto, ¿no? Creo que es una conjunción de elementos de lo previo y la acción de Eva Perón la que va a permitir entonces que la mujer vote. Y fíjense qué interesante, la mujer vota, había votado primero por única vez en San Juan, en unas elecciones a fines de la década del 20, que luego en el golpe del 30, esa ley promovida por Cantoni en San Juan es desactivada, así que recién va a votar a nivel nacional la mujer en elecciones nacionales en 1951, donde además de votar, la mujer es electa. Hay 55 cargos legislativos, senadoras, diputadas, legisladoras, intendentas, o sea que la mujer empieza a tener entonces un protagonismo fundamental, una militancia política, una militancia de derechos en cuanto al feminismo que va a ir increyendo a lo largo del tiempo con esta calidad de la mujer votante, la mitad más uno del padrón, como todos sabemos, y por lo tanto esa presencia que se va a ir incrementando y se va a ir imponiendo a lo largo de este sinuoso camino que venimos marcando a lo largo de la historia, en un rol cada vez más protagónico, ¿no? Hoy nadie discute el rol que tiene la mujer, empresaria, protagonista, senadoras, diputadas, mujeres de la vida social, cultural, esa presencia que se fue ganando, que siempre debió tener y que le fue negada tantas veces y que hoy lo tiene ampliamente en el mundo. Por supuesto que falta mucho, falta plantear el tema de los femicidios que lamentablemente siguen existiendo y que no siguen tratados como corresponden en muchos casos. Pero bueno, es importante ver esta evolución. Hicimos un recorrido vertiginoso, como ustedes habrán visto, y desde ya las invito si quieren hacer preguntas sobre todo lo que estuvimos hablando. Bueno, muy interesante lo que plantea Andrea, este mix, ella dice, el tema de las criollas ponchos, donde aparecen nuestras primeras mujeres con el mix entre indígenas y españolas. Bueno, aparecen muy claramente en las luchas por la independencia, aparecen primero las indígenas, como dijimos, y después los criollos aparecen muy fuertemente en el caso Güemes, ¿no? En la defensa de la frontera norte con mujeres tan importantes como Macacha Güemes, que era la mujer, María Magdalena Güemes, la hermana de Martín Miguel de Güemes, una mujer extraordinaria que por momentos ocupó el cargo de hecho de gobernadora mientras Martín Miguel estaba en campaña, una mujer fundamental, una diplomática que logra acuerdos complicados y pactos como el Pacto de los Cerrillos, una mujer muy importante, y también Carmen Puch, la compañera de Güemes, que fue fundamental, y una gran cantidad de mujeres que van a participar de lo que Lugones llamó la Guerra Gaucha, que era esa red de espionaje, de avisos, de correos, junto con los niños, y que tienen un rol fundamental, ¿no? Ahí el poncho, preguntás Andrea por los ponchos, ahí el poncho es fundamental, es un distintivo, el poncho colorado de los infernales, por eso se los llamaba los infernales, a los hombres y mujeres que estaban con Güemes, ¿no? Aparecen textos, en textos no bíblicos en algunos casos, textos proféticos, por ejemplo, es una tradición babilónica que la traen los judíos luego del cautiverio y aparece mencionada en algunos casos en las tradiciones judías posteriores como un demonio. Esta actitud de haberse peleado con Adán le valió la condena y convertirla en demonio, un demonio que ni más ni menos vampirizaba a niños antes del octavo día, antes de la circuncisión, ¿no? Así quedó en la tradición, parece como un castigo el haberse atrevido a enfrentar a Adán
y a lo patriarcal, por supuesto, ¿no? Mira, en este momento no recuerdo, pero te voy a averiguar y después en todo caso lo transmitimos por correo. Específicamente sobre Doña Vito, hay un libro de mujeres riojanas, no me acuerdo, pero si lo pones mujeres riojanas en la web lo vas a encontrar. Doña Vito era nada más y nada menos, como bien sabes, la compañera de, de Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho, una mujer que va a sufrir fuertemente la muerte de su marido a traición, ¿no? Por el coronel Igarzábal, habiéndose rendido ante las tropas de Mitre, es asesinado a mansalva delante de su familia, y doña Victoria Romero es capturada, bueno, sufre una serie de humillaciones y sigue luchando hasta último momento, y con mucho gusto andaré por Córdoba, como no, me encantaría prontito andar por ahí. Sí, sí, Andrea, esto tiene que ver con que evidentemente el Día de la Raza es un día que ya en 1959 criticó, fíjate, 63 años, criticó la UNESCO diciendo que las razas como elemento de clasificación taxonómica no tienen sentido, porque la raza pura no existe, las razas como criterio de clasificación humana, y propuso algo muy interesante que es la clasificación étnica, es decir, a partir de la lengua, que sí define cultura. La lengua define una cultura, no para que sea mejor o superior a las otras, y por eso se habla de diversidad cultural, porque es un término muy interesante que algunos lo toman a mal, como que no incluye la tradición hispánica, sí la incluye. Por eso se habla de la diversidad cultural, ¿no? La buena tradición hispánica de un Cervantes, de un Miguel Hernández, de un Machado, está presente tanto como la histórica tradición cultural de los pueblos indígenas. De eso se habla cuando hablamos también del 12 de octubre, ¿no? Bueno, Lilith, Estela, la mujer que hablábamos al principio, quizá entraste un poco más tarde a la charla, hablamos de Lilith, la mujer que estuvo antes de Eva. Bueno, eso se va dando muy tardíamente, ¿no? En esas fuerzas. Hubo mujeres, como te dije antes, en nuestras guerras de independencia, muchas mujeres, pero ya incorporadas al ejército, esto se va a dar muy gradualmente a partir de los años 60, 70, 80, donde las mujeres se incorporan al servicio activo en algunos casos, y sí como enfermeras ya muy tempranamente, ¿no? Por eso tenemos ese rol tan activo que tuvieron las enfermeras en Malvinas, ya era una institución, la enfermería militar, donde sí se aceptaba la presencia de mujeres, ¿no es cierto? Bueno, las mujeres importantes en la vida de Belgrano, además de su madre, que fue fundamental, fíjate que él se carteaba con su madre y hablaban de filosofía, estando él estudiando en Salamanca y Valladolid, o sea que para una mujer del siglo XIX, estamos hablando de 1789, 1790, tener instrucción, la mujer estaba apartada de la instrucción porque se le prohibía estudiar prácticamente, habla de una mujer realmente muy importante, ¿no? Y después, por supuesto, sus amores y su hija, sus amores, María Josefa Escurra, Dolores Elguero y su hija Manuela Mónica, ¿no? Que fueron grandes mujeres importantes en su vida. Después tuvo un amor ahí en Inglaterra con Madame Pichegú, una mujer que quedó muy prendada de Belgrano al punto de venir a buscarlo. Y él ya estaba comprometido con Josefa y bueno, se hizo un viaje esta mujer en búsqueda de su amor, ¿no? Que era Manuel Belgrano. Bueno, este trabajo fue también a partir de las mujeres que rodeaban a San Martín, como, bueno, antes me preguntaba por Remedio de Escalada, por ejemplo, ¿no? Su mujer que conformó una red de mujeres que a su vez empezaron a asignarse tareas en este servicio de espionaje, tanto en Mendoza como fundamentalmente en Chile. En el caso de Chile, Manuel Rodríguez, que era un oficial de inteligencia, reclutó a muchas de estas mujeres que fueron fundamental en esa red tan eficiente que comentábamos de espías
en Chile. Manuel Rodríguez es un personaje muy importante que tenía un alias, porque todos estos personajes actuaban con alias, no eran clandestinos. El alemán, le decían a Manuel Rodríguez, jefe del espionaje en Chile. No lo sé, la verdad que porque el Jockey Club no aceptaba mujeres, bueno, supongo que muchas instituciones no aceptaban mujeres, no sé el caso puntual del Jockey Club, pero muchas instituciones, incluso la masonería, ¿no? Que fue tan importante hasta no hace mucho tiempo, no aceptaba mujeres. Esta discriminación, la idea de club men, ¿no? Fíjate vos qué interesante era los clubes de hombres, ¿no? Donde había exclusivamente presencia masculina. ¿No? Tenía que ver con esa mentalidad patriarcal, evidentemente, ¿no? Incluso estaban esas costumbres de las cenas y después los hombres se retiraban a hablar de política y las mujeres tenían que levantar la mesa y hacer otro tipo de tertulia, ¿no? Como que las conversaciones importantes quedaban a cargo de los hombres en esa concepción tan espantosa, ¿no? Bueno, Lola Mora no fue una mujer feminista, fíjate vos, fue sí una mujer muy valiente, pero no tuvo mucho contacto con las feministas, no lo manifestó públicamente, pero una mujer muy valiente que enfrentó la censura de su tiempo, sus obras, increíblemente obras de la mitología griega, las Nereidas, por ejemplo, ¿no? Por estar desnudas, esas fuentes fueron corridas del lugar, estaban destinadas a ser emplazadas en la Plaza de los Dos Congresos y terminaron casi escondidas ahí en la costanera. Así que sufrió claramente la discriminación por ser mujer, pero no estaba vinculada directamente al accionar de las feministas de su tiempo. Sí, Alicia, las mujeres de Creta, las mujeres de Grecia en general, fueron avanzadas, fueron muy valientes, fueron las que plantearon, bueno, Lisístrata, ¿no? La que plantea la huelga de amores. Esto es que hasta que los hombres no las traten como correspondía, no iban a volver a tener relaciones sexuales con sus compañeros. Está en la famosa obra, ¿no? Maravillosa. Y por eso digo que fuertemente contradictorio, que resulta que mujeres tan protagónicas en la literatura, en la tradición griega, no hayan tenido su correlato en la participación política, ¿no? Donde quedaban excluidas. Alejandra se la llamó la madre de la patria María Remedios del Valle porque así fue designada incluso por decreto. Sus compañeros del Ejército del Norte, cuando vuelven, la sorprenden en la miseria, pidiendo limosna en la iglesia del Socorro, el general Viamonte puntualmente, y la ayuda, le dice que no puede creer que esté en esas condiciones, que la patria le debe un reconocimiento y consigue que le den una pensión, y que la legislatura porteña, a fines de la década del 20, la nombre Madre de la Patria, ¿no? El único caso en la historia argentina. Sí, sí, la brecha salarial, Sandra, fue siempre en detrimento de la mujer, ¿no? Una cosa incomprensible, naturalizada, incomprensible porque la mujer desempeñó siempre con altísimos niveles de eficiencia, en muchos casos por encima del rendimiento de los varones, sus tareas, y cobró siempre distinto, ¿no? La brecha salarial es una de las ignominias que todavía persisten, increíblemente, ¿no? Bueno, muy interesante, ¿no? María Mariquita Cuenca, María, como la llamaba Guadalupe, María Guadalupe Cuenca, Mariquita Cuenca le decía a su marido, fue una mujer extraordinariamente valiente, que participó activamente de lo que pudo de la revolución, y que le escribía estas cartas maravillosas a su marido cuando él partió, ignorando que su marido ya había muerto. Ella le escribe 14 cartas donde le dice que lo extraña, le cuenta qué pasa con Marianito, el hijo de la pareja, le da un informe político sobre lo que pasa, y después de la muerte de Mariano, como ellos vivían del sueldo de él, pasa unas situaciones económicas muy tremendas, tiene que trabajar de empleada doméstica y recién muy tardíamente
se le asigna una pensión bastante poco solvente, así que vive un poco de la ayuda de la familia de Mariano, de su cuñado Manuel Moreno, pero bueno, una situación muy triste la de María Guadalupe Cuenca. Bueno, esto, viste, vos sabés que Nicolás, que se ha planteado muchas veces, los textos son bastante escuetos en ese sentido, sabemos que fue una prostituta y que Cristo la redime, para usar un término que hoy resultaría polémico, y la incorpora activamente a su movimiento e invita a que nadie la repudie ni que nadie la agreda, eso es evidente. Y hay versiones de los evangelios llamados apócrifos que la ponen en el lugar de compañera sentimental de Jesús, ¿no? Esto es lo que dicen muchos textos de estos evangelios apócrifos. Y mucha literatura posterior, por supuesto, películas y libros que hablan sobre este rol distinto de María Magdalena, lo cual no estaría para nada contrariando ninguna norma, porque Jesús tenía una categoría de rabino, ¿no? de cierta forma, y los rabinos podían casarse perfectamente, ¿no? O sea que Jesús tranquilamente podía tener una compañera, ¿no? Un libro de Juana Manso, sobre Juana Manso, hay un libro muy interesante de Araceli Bellota, que habla de Juana Manso, una vida apasionante realmente, la de Juana, ¿no? Podés encontrar también material en mi página, si querés leer algo rápido, bueno, a uno le agarra un poco la ansiedad. Mi página es elhistoriador.com.ar, ahí hay textos de Juana y sobre Juana, ¿no? Pero el libro de Araceli es muy, muy recomendable. Bueno, muchas gracias, Silvia, te agradezco lo que me decís. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿no? Por estar ahí, por escucharme. Una hermosa oportunidad de hablar con la gente. Muchas gracias a la gente de Cuponstar. Estamos siendo tremendamente puntuales, terminando a la hora exacta. Y bueno, toda la gente que quiera, si tenga dudas, si quiera contactar conmigo, está en mis redes. Puede ser Instagram, que es felipe.pigna, @felipe.pigna, o por tweet, @felipepigna, o en el Facebook, como quieran. Y mi mail es consultaspigna@gmail.com. Ahí me pueden dejar preguntas, consultaspigna@gmail.com. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Gabriela, bueno, a toda la gente que va saludando. Gracias, Camila. Gracias, Andrea, nuevamente. A Vale también, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedan 15 segundos antes que nos saquen del aire, como se dice. Muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado, que sirva. Gracias a Agostina. Y nuevamente muchísimas gracias a la gente de Cuponstar por esta oportunidad.